Dios les bendiga a todos. Bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de Canelones, Iglesia Bíblica del Señor Jesús, en Herrera 892. Hasta donde lleguemos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Saludamos a todos los que nos siguen por YouTube y por la página de Facebook, que está el mismo nombre. Saludamos a muchos que nos han escrito de Salto, Paysandú, Rivera, Río Negro, de diferentes localidades del interior. Y también hemos podido comprobar que los videos son muy vistos en el exterior. Así que estamos agradecidos a Dios porque a pesar del corto tiempo que llevamos en este nuevo caminar de Dios que Dios nos puso para hablar su verdad, porque nos cansamos de estar oprimidos y de hablar cosas que realmente no condicen con la Biblia, y nosotros ahora tenemos la libertad de con la Biblia hablar la verdad. Así que esperemos que muchos cristianos que están adentro de la iglesia y que por años han estado escuchando mensajes tradicionalistas puedan leer la Biblia, que ustedes tienen que leer la Biblia y comprobar por ustedes mismos la verdad que está en ella revelada. Así que bueno, eso es lo que queremos, hablar la verdad de Cristo, cueste lo que cueste. Así que para eso hemos sido encomendados y esperemos que Dios nos dé la fuerza y nos dé el tiempo para hacer todo esto. Gloria a Dios. Y estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y diferenciándolo con el bautismo del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. El bautismo es una vez sola y para siempre, y es uno solo. Y la llenura puede ser muchas veces en nuestra vida cristiana, porque muchas veces no estamos llenos y necesitamos ser llenos. Y en Efesios 5, 18 lo vamos a leer a manera de introducción. Dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Amén. Entonces, hay una cosa que dice no embriaguéis con vino, pero dice que antes de hacer eso, seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice no embriaguéis con vino, no está hablando, de tomar vino, está hablando de otras cosas que nos pueden embriagar. Lo que está haciendo es comparar lo que es un ebrio de vino, con uno que esté lleno del Espíritu Santo. Pero en este caso, nosotros a medida que avancemos nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. Entonces, una de las cosas que produce el bautismo del Espíritu Santo es la unión con Cristo y con los creyentes. Y esa unión es para siempre. Nadie la va a romper, esa unión, porque está hecha por Dios y es una unión espiritual. Pero la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a llevar a cabo en la realidad nuestra de la iglesia local o de cada iglesia local, que esa unión que Cristo hizo espiritualmente realmente sea efectiva en la iglesia local. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ahora vamos a mirar unos puntos. Por ejemplo, en la iglesia primitiva nosotros vamos a ver en Hechos 2:42, esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo, estaba llena de poder, ahí se sanaban, habían milagros extraordinarios por mano de los apóstoles, dice que eran hechos. Y nosotros vemos en Hechos 2:42 lo siguiente. 2:42. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo, aunque acá no habla, pero nosotros si vemos el discurso de Pedro, si vemos todas las cosas que pasaban, cómo la gente se arrepentía, eran momentos gloriosos donde Dios llenaba a la gente con el Espíritu Santo. ¿Y qué producía eso? Que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, que ellos estaban ávidos de conocer la palabra, de aprenderla, de saberla.
Y eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Yo tengo inquietud, tengo ganas de leer la Biblia, tengo ganas de aprenderla. Bueno, si no la entiendo, estoy en los estudios bíblicos, voy a la iglesia, escucho, estoy siempre indagando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿a qué me va a llevar? A conocer la palabra, a saber la verdad. No me va a llevar Lo otro no es llenura, hermano. En la comunión unos con otros, otra cosa que produce la llenura del Espíritu Santo es el querer estar juntos, como lo hacemos nosotros. Amén. Estamos todos los días juntos, a pesar de que no somos muchos, pero estamos todos los días juntos. En la comunión unos con otros, bueno, la comunión, en el partimiento del pan, que seguramente era lo que vamos a participar hoy, la Santa Cena, aunque algunos dicen que no, que bueno, eran comida nomás. Y en las oraciones, están todos juntos, ¿sí? En las oraciones, todo eso lo producía el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos viendo que una persona que está llena tiene ganas de orar siempre. Y se encuentra con un cristiano y dice, vamos a orar. Tenemos que acostumbrarnos y perder la vergüenza. Y capaz nos encontramos en la calle y decimos, vamos a orar. Nos saludamos, nos contamos, vamos a orar. Qué lindo que hacer eso, porque a veces no lo hacemos porque tenemos vergüenza. Vamos a orar. Sería bueno que cada vez que nos encontremos, oremos. Amén. Igual uno por el otro, orar por la iglesia, por lo que Dios ponga en ese momento. Entonces, eso producía la llenura del Espíritu Santo. Y algo más. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas, el 43, por los apóstoles. Maravillas, señales. La hacían ellos a través del poder de Dios. Otra cosa que hacían ellos era compartir lo que tenían. Compartir. La llenura del Espíritu Santo, hermano, rompe con todos los egoísmos que nosotros traíamos. A veces somos demasiado egoístas con las cosas y dicen, no, esto es mío. Bueno, desde el comer a una cantidad de cosas. Nosotros tenemos que compartir lo que tenemos. Lo que Dios nos ha dado es para todos. No es para mí, es para todos. Y en la medida que yo pueda compartirlo, lo debo compartir. Pero ¿quién produce eso? Por eso muchas veces nosotros vemos que los cristianos se retraen en cosas que no se tienen que retraer. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y a veces no queremos, que andamos como escondiendo, que no nos toquen esto, aquello, lo otro. Bueno, está bien. Cada uno tiene que cuidar las cosas que... Pero tiene que haber un compartir. El 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y empezaba a suceder esto también. Dios añadía a los que habían de ser salvos. Y Dios lo puede hacer en este tiempo también, si nosotros estamos en esta línea. Porque Dios es el mismo. Así que había un compartir, pero también había un desprendimiento de lo que tenían. En el 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y quién puede producir eso? Decir, yo voy a vender mi casa para dársela a los pobres de la comunidad. ¿Y es realidad? Cuando a veces tenemos una prenda de vestir y no somos capaces de darla. Entonces, la llenura del Espíritu Santo rompe con todo. Rompe con egoísmo, rompe con el yo, rompe con todo aquello que traemos del mundo, ¿verdad? Y entonces viene el Espíritu y nos hace ver cómo tenemos que vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es agarrarse de cosas materiales. Y como dice, no es dar lo que me sobra, da de lo que tenés, como hizo David. Entonces, hermano, estos puntos son muy importantes. Vamos a volver ahora a Efesios, porque estamos hablando que la llenura nos va a ayudar a vivir una vida de unidad espiritual. No es una unidad carnal donde yo me hago amigo carnalmente de mi hermano, no.
Yo soy amigo en lo espiritual. Yo no tengo amigos carnales en la iglesia. Yo tengo amigos espirituales. Y el que no es amigo espiritual ya a mí no me sirve. En el mejor sentido de la palabra. Lo que nos une a nosotros y los que nos tiene que unir es el Espíritu Santo. Y las cosas del Espíritu. No las cosas mundanas, no las cosas carnales. Eso no sirve para nada. Para nada. Entonces, hermanos, acá nosotros vemos que leímos en Efesios 5:18 que nos manda, porque es un mandato, a ser llenos del Espíritu Santo antes que embriagarnos del vino, y después vamos a ver a qué se refiere cuando habla del vino. Pero, por ejemplo, en el capítulo 4 de Efesios, vamos a trabajar en Efesios, y estamos hablando de tener una unidad en lo espiritual como iglesia, como creyente, y para eso se necesita la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en Efesios 4 dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor, Pablo estaba preso y está escribiendo, os ruego, no es esa palabra que decir llamar cerca, os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuiste llamado, vocación. Amén. Hay un ruego de Pablo para que la iglesia ande como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, acá no va a hablar nada del Espíritu, pero cuando nosotros cerremos la idea nos vamos a dar cuenta, porque allí en el capítulo, cuando empezamos a leer, dice ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Quién era humilde y manso? Jesús. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Quiere decir que para guardar la unidad espiritual tenemos que ser mansos y humildes. Y tener paciencia para soportar. Mire qué tres cosas. Y dice, los unos a los otros en amor. Entonces, esas tres cosas humanamente nosotros no las tenemos. ¿Quién tiene que venir a hacer todo eso? El Espíritu Santo. ¿Y quién tiene que llegar o mejor dicho, hacernos llegar a esto? La llenura del Espíritu Santo. Si no está lleno, vos no vas a poder soportar a tu hermano cuando tu hermano es difícil de soportar, o soportarme a mí. No vas a ser humilde y no voy a ser manso si yo no me lleno del Espíritu, porque esa obra es netamente espiritual. Amén. Por supuesto que están los caracteres naturales que cada uno traíamos del mundo. Bueno, unos eran más quietos, otros de una manera, otros de otra, otros más arriba, otros más abajo. Pero en lo espiritual ninguno estamos capacitados para esto. Y necesitamos que el Espíritu Santo vaya trabajando, y el Espíritu Santo va trabajando. Pero la llenura barre con todo eso y nos deja en esta posición. Entonces hay una diferencia. ¿Cuándo voy a ser manso? Cuando estoy lleno y logro controlar mis impulsos, y logro controlar cuando me agreden, cuando me duelen, cuando me entristecen, cuando me hacen cosas, porque estamos en una familia donde va a pasar todo eso. Pero si yo no tengo la mansedumbre, bueno, va a ser difícil que yo pueda mantener la unidad del Espíritu. Si yo no soy humilde, ¿por qué hay personas altivas en la iglesia a veces? Gracias a Dios acá no lo hay. ¿Pero por qué? Bueno, porque todavía el Espíritu Santo, aunque esté trabajando, tal vez no lo ha llenado para que eso se vaya y se dé cuenta la persona que está mal. Eso lo hace la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y después que se prueba eso, siempre queremos estar ahí. Amén. Entonces, dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
que esa palabra quiere decir apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar la unidad. Pero no es carnal, yo no puedo hacerlo carnalmente, hermano. No puedo hacerlo como lo hago en el mundo. Veo que en el mundo, bueno, se abrazan y se aman. Está bien, buenísimo. Pero así como se abrazan y se aman, también se lastiman y se pegan y se empujan ¿verdad? Sí. Pero no debe pasar lo mismo en la iglesia, porque la iglesia es netamente espiritual. Dice en el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un Señor, tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. ¿Verdad? Entonces es una unidad. Tenemos un Dios, tenemos una fe, tenemos un Señor, tenemos un bautismo y tenemos que ser uno en Cristo, aunque todos somos diferentes. Pero en lo espiritual tenemos que ser uno. Y eso lo vamos a lograr si estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En el 11 dice, y hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios son para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? ¿O hasta cuándo hay que edificarlo? Lo dice en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Quiere decir que esa unidad que Dios nos pide que tengamos en la iglesia y que es netamente espiritual, la vamos a lograr en la fe de Cristo y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo nosotros conocemos a Dios? A través de la palabra. Amén. Por eso el que no conoce la palabra no conoce a Dios. Tiene una experiencia con Dios, porque Dios ya se le manifestó. Pero hermano, la manera que nosotros tenemos, que dejó Dios para nosotros para conocerlo, es su palabra. Entonces, esa unidad también va a depender del conocimiento que yo tengo de la Biblia. Si yo no conozco la palabra, a veces voy a andar errando en la iglesia. No por maldad, ni por mala intención, porque no conozco la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo. Dice acá, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar. Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que va a traernos a memoria y a refrescarnos en nuestro ser interior la palabra que he aprendido. Si yo no aprendo la palabra, si yo no me instruyo, si yo no sé cómo son las cosas, el Espíritu Santo no va a trabajar en un vacío, va a trabajar sobre lo que yo aprendí, leí, y ahí yo entro a cambiar. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia edificada sobre el conocimiento del Hijo de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que nos llama a un crecimiento para estar unidos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, ahí aparece otra vez la palabra, todo el cuerpo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Quiere decir que la iglesia se va a edificar en amor en la medida que esté unida espiritualmente. Tiene que ser una iglesia que tenga conocimiento de lo que es la fe y de lo que es el Hijo de Dios. Por eso es fundamental que haya enseñanza de la Biblia. Bueno, a algunos no les conviene enseñar la Biblia, pero es así, hermanos. Nosotros
¿Cuánto va? 20. 20. Vamos a seguir un poquito más. Acá en todo esto que hemos leído no se habla de llenura, pero nosotros vamos a llegar al punto. El 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Otra exhortación que hace Pablo para nosotros, que no andemos como andábamos antes. Esa era la vida vieja. Amén. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Entonces nosotros vemos acá algo muy importante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Dónde se aprende a Cristo? ¿O leí mal yo? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Dónde se aprende a Cristo? De la palabra de Dios. A través de la palabra, hermano. ¿Entienden? Yo voy a la escuela a aprender, ¿no? Acá dice, no habéis aprendido así a Cristo. Quiere decir que a Cristo uno lo aprende por la Biblia. Amén. Si tú o yo no tenemos el conocimiento, diríamos, todo no vamos a conocer, pero hay cosas fundamentales que tenemos que conocer de Cristo. Por ejemplo, lo que estamos aprendiendo ahora, lo del bautismo que está muy mal enseñado, hermanos, es fundamental conocerlo. Si en verdad le habéis oído, ¿dónde se oye a Cristo? En la iglesia, a través de la palabra. Y habéis sido por él enseñado. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si tú estás en tu casa con la Biblia, ¿quién te va a enseñar? El Espíritu Santo. Gloria a Dios si hay un pastor que enseña o maestro. Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo te va a enseñar si tú te ocupas de aprender a Cristo. Amén. Conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí hay una verdad que hay que aprender y que es Cristo. La palabra es Cristo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Hay que despojarse, eso no lo hace Dios, lo tenemos que hacer nosotros. Desprendernos de toda la vieja vida. Del viejo hombre que está viciado. ¿Vieron un vicio? Cuando dice, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar. Bueno, ese hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos y nos da un consejo. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Bueno, con los medios que Dios nos ha dado, leyendo la palabra, orando, congregándonos y siguiendo. Amén. Si usted no hace ninguna de estas cuatro cosas, nunca va a renovar la mente. Su mente va a estar en cualquier otra cosa menos en... Entonces, renovados en nuestra mente. Para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vuelve a aparecer la palabra verdad. Porque la verdad es Cristo, porque la verdad es su Espíritu Santo, porque la verdad es su palabra. Amén. Amén. Hasta acá. Y después seguimos con la segunda parte.